En esta investigación lo que consiste es realizar una comparativa de lo académico y lo profesional, analizando pues la aplicación de, pues ya sea de la investigación cualitativa en un mundo, pues en la vida real. Este estudio se centra mucho en ver sobre las diferentes teorías que hemos visto en clase, practicarlo en la Agencia de Investigación de Mercados, así también pues ver los diferentes aspectos desde una transformación de un brief a una o en una materia de operación. Así también, pues, lo que tenemos de importancia en un contexto actual, pues la investigación cualitativa, pues es importante comprender, ya que pues este ayuda mucho en las motivaciones y conocer las motivaciones y los comportamientos del consumidor. Así también, pues lo importante de este análisis es también la actualización tecnológica, el saber qué aplicaciones utilizan, si utilizan la IA o utilizan los diferentes softwares que hemos visto durante el semestre. Así también, pues conocer la innovación metodológica, ya sea pues ver qué transición tuvieron a la hora del reclutar, así también pues qué ética profesional tienen, qué desafíos reales se enfrentan a la hora de la privacidad, a la hora del manejo de la privacidad y el consentimiento. Como objetivos, lo que se quiere encontrar, pues es o llegar, pues es conocer las diferentes teorías y la práctica, el realizar este análisis, saber las diferencias, retos y adaptaciones, explorar las diferentes herramientas modernas, si utilizan la IA o diferentes otras aplicaciones, eh, conocer el proceso de investigación, qué métodos utilizan, reflexionar sobre el rol de investigación, la importancia, pues, ya sea en lo ético y pues sus objetivos. En esta entrevista, nosotros realizamos una entrevista a un freelancer que se llama Benjamín Lainez. Actualmente es un investigador cualitativo freelancer que tiene 25 años de experiencia, tanto en el mundo del marketing como en la publicidad. Es un licenciado en comunicación, tiene un posgrado en Madrid, que a lo largo de su carrera ha trabajado tanto en la planeación estratégica de agencias en publicidad como con colaboraciones grandes de firmas globales de marcas como Ipsos o Kantar. Así también, pues lo que escogimos es, pues en sí lo escogimos tanto por la visión real que tiene él, como nos la platicó, así también pues la práctica de investigación en la vida diaria. Benjamín pues sí nos platicó mucho sobre su experiencia al utilizar las marcas tanto de Smirnoff como de Bonafont. Esto que pues se trabaja, conocer pues cómo se trabaja hoy en día, ya que pues la mayoría de sus sesiones son digitales. Además, pues se nos hizo muy valioso el tener esta conversación con él y realizarle esta entrevista, ya que nos ayudó mucho a conocer de que también hay que poner límites tanto en la ética, ya que pues él no trabaja tanto en la política por temas mucho a su seguridad. Asimismo, pues también nos dijo que sí utilizaba la IA, pero no tanto, sino más como un apoyo, ya sea de redactar algún tema o verificar algunos datos. Y pues sí nos recordó mucho que la curiosidad humana es lo que realmente se encuentra en las ideas. O sea, el encontrar las ideas es la mina de oro en el mercado. Para este proyecto decidimos trabajar con Benjamín Lainez, que es un investigador cualitativo freelancer que tiene más de 25 años de experiencia en la investigación de mercados y en el comportamiento del consumidor. Alrededor de 25 años ya en el mundo de la investigación cualitativa. Aunque Benjamín no trabaja dentro de una empresa física, como tal, consideramos que su experiencia es muy importante y muy interesante de poder analizar porque ha colaborado con empresas muy grandes como H-E-B, Smirnoff y más, que han sido reconocidas a nivel nacional e internacional. Inicié en la agencia de publicidad y en las agencias de publicidad hace unos años empezó a desarrollar el departamento de planning, de planeación estratégica. Y dentro de este departamento, la investigación cualitativa y también la cuantitativa son muy importantes porque pues, son la base, ¿no? Para poder crear estrategias para los clientes. Así fue como inicié y me independicé, empecé a trabajar por mi cuenta. Yo soy freelance, soy investigador cualitativo freelance, senior. Inicié hace, no sé, como 20 años por mi cuenta. Entonces, pues ya, toda mi carrera
prácticamente ha sido independiente, trabajando con agencias de investigación en México, en el extranjero, con agencias grandes como Ipsos, como Kantar, que ha pasado como por por muchos nombres, y agencias pequeñas como agencias boutiques, y también tengo clientes que yo he desarrollado por mi cuenta. Elegimos este tipo de agencia independiente o de persona que trabaja por su cuenta, porque queríamos conocer un poco más de la perspectiva real y profesional sobre cómo funciona actualmente la investigación cualitativa. Durante la entrevista descubrimos que este tipo de investigación son muy importantes para poder entender las emociones, motivaciones y necesidades que tienen los consumidores sobre pues, cada producto o cada servicio. También nos llamó la atención, como ya lo mencionamos, que tiene una experiencia muy grande y ha trabajado con empresas como ya mencioné, H-E-B y Smirnoff, pero también con empresas que se dedican a estudios cualitativos muy conocidas como Ipsos y Kantar, participando en estudios relacionados con productos, publicidad y comportamiento del consumidor. Consideramos que la experiencia es muy importante y nos ayudó un poco más a entender lo que hemos visto en clase con lo que realmente pasa en el mundo real. Ahora, el método científico en la práctica. El entrevistado Benjamin Lainez mencionó realmente muchas diferencias que hay en lo que nos enseñan en las instituciones y lo que se lleva en el campo laboral. La palabra que más noté fue la flexibilidad. Bueno, por ejemplo, el primer tema que era como el brief al diseño, mencionó que la investigación cualitativa parte de las necesidades del cliente y de los problemas que una marca busca resolver, siendo junto con la cuantitativa fundamental para crear estrategias de comunicación y de marketing. A lo largo del proceso pueden surgir hallazgos que revelen que el problema inicial no era el principal, sino un problema detrás del problema. Por ello, la guía de tópicos se entiende como una herramienta que es flexible, que permite adaptar la investigación y profundizar en nuevas ideas según lo que va descubriendo. También en la parte de la matriz de operacionalización, menciona que esta sí se entiende como una herramienta importante para organizar variables y objetivos en la investigación, pero en el campo laboral, en lo profesional, realmente suele adaptarse de forma más flexible, debido a los tiempos reducidos que exigen los clientes. Aunque en la escuela sí se enseña que el método científico y estas estructuras teóricas, realmente en el ámbito laboral es necesario simplificarlas para poder analizar y entregar resultados de manera más rápida y eficiente. Los estudios, bueno, principalmente los tipos de estudios, el exploratorio mencionó que se utilizan cuando la investigación busca descubrir información nueva o comprender situaciones poco conocidas, para principalmente partiendo desde cero para identificar motivaciones, emociones y comportamientos de los consumidores. En el caso que él mencionó fue en el Smirnoff, el tamarindo, en el cual en estas donde se tuvo que analizar oportunidades de consumo y se rompe piedra para generar ideas iniciales. En el caso de los descriptivos, mencionó que se enfocan en analizar y detallar fenómenos o productos que ya existen, como pruebas organolépticas, en el cual pues son características de sustancias que pueden ser percibidas, por ejemplo, la acidez, el dulzor, el color, el sabor, o el seguimiento de marcas que ya están posicionadas, con el objetivo de medir sus características, desempeño y percepción que ya tienen en el mercado. Bueno, ahora la parte teórica del proceso. Menciona que es la investigación cualitativa que se relaciona con el método científico y la estructura metodológica que incluye la definición de la muestra, las variables demográficas y el uso de herramientas como la guía de tópicos para orientar la conversación. Sin embargo, a pesar de que todo lo anterior sí se menciona en las instituciones, realmente en el campo laboral debe ser más flexible, ya que el investigador necesita observar, hacer preguntas adecuadas y adaptarse para ir más allá del guión, encontrando insights que no siempre están planeados. Además, conceptos como la saturación que ayudan a determinar cuándo detener la recolección de datos. Y se enfatiza que la observación directa es clave
para comprender la diferencia entre lo que las personas deciden y lo que realmente hacen, complementando así la teoría con la experiencia práctica. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo soy Daniel Herrera y voy a estar haciendo lo que es el match teórico. Lo que voy a hacer básicamente es relacionar aspectos vistos en clase con lo que descubrimos en la entrevista. Yo creo que uno de los puntos más importantes de los vistos en clase y lo que se comparó con la entrevista fue sin duda lo que es la ética y el procesamiento. Vaya, básicamente nos comentaba Benjamín en la entrevista que en cuestiones de ética, sí hacer entrevistas con personas sí cambia mucho, sí es diferente obviamente ser solamente una encuesta de forms, hacer ya una persona cara a cara, que a lo mejor esa, más en un país como en el que estamos, puede cambiar eh, drásticamente su vida, por decir tal vez algo no malintencionado, simplemente algo apegado a la verdad. Entonces sí, creo que lo que es la ética y el procesamiento y pues definitivamente seguir las 3 reglas al aplicar, lo que es explicar simple, la copia firmada y garantizo, es para llevarlo mejor lo que es el entrevistado. También lo que es el método científico en la práctica, disculpe, los procesos sobre todo, cambia hacer el match, ya que son procesamientos y análisis. En los procesamientos y análisis convertimos los datos en hallazgos, quitando todo lo que identifique lo seguro, lo que no lo borres, y hay que cumplir con lo que prometimos sobre el uso y el tiempo de guardado de la información. Tiempos de entrega. Esto obviamente todo al tratar con personas, por así decirlo, en vez de ser una encuesta, cambia totalmente. Los tiempos de entrega, pues obviamente hay que respetar los plazos, el consentimiento de la persona también. Y si hay que hacer que algo sea anónimo, pues hay que cumplir. Y si hay que comprometernos en borrar tal vez información que la misma persona no va a querer que se sepa. Y creo que la saturación teórica también es muy interesante, ya que te habla de distintos casos, pero por ejemplo lo que comentaba Benjamín en la entrevista, que era algo más político, en que 100 personas te estén diciendo lo mismo, ya llega a ser un asunto de protección para ellos mismos el dejar de entrevistarlos, porque te están repitiendo la misma información y al final expones menos a ese tipo de personas, o incluso para ahorrar tiempo, si lo quieren ver así. Creo que es algo interesante. Y eso es más o menos lo que yo vería en lo que es la investigación cualitativa, el comportamiento del consumidor, obviamente, en lo que es su observación, pues cambia totalmente ya al ser cara a cara, focus group, todo lo que conlleva ya por decirlo así, un enfrentamiento directo, hace que se cambie totalmente lo que es el acercamiento a una persona. Bueno, yo estaré hablando sobre los reclutamientos, que tenemos los dos principales, que es el digital y el reclutamiento tradicional. Así que iniciamos con el primero, que es el digital, que pues utiliza herramientas como LinkedIn, WhatsApp, Facebook, redes sociales y formularios digitales, pues para utilizarlos para encontrar perfiles muy específicos o que sean más difíciles de encontrar. Pues esto más que nada nos sirve a encontrar a unos participantes que estén muy segmentados. Pues aquí puse unos ejemplos que tengan frecuencias de uso en un producto o que tengan perfiles psicográficos muy específicos. Después tenemos el reclutamiento tradicional, que este reclutamiento pues genera más confianza mediante las llamadas, contactos personales, recomendaciones. Pues ya Benjamín nos platicó que pues en México
Se debe más a esto ya que pues la mayoría de las personas suelen desconfiar de ser pues contactadas em, en medios digitales, por así decirlo, pues más que nada por sus temas de inseguridad. Y bien se sabe de esos temas, no son muy confiables en general. Así que pues el tradicional se basa en recomendaciones, llamadas telefónicas, bases de datos privadas y contactos personales. Bueno, continuamos con los filtros conductuales y psicográficos, que pues más que nada se basa en que la empresa no solo se fija en los géneros o edades, sino que también pues se basan por su personalidad, hábitos que tienen, estilos de vida. Pues más que nada para identificar estos perfiles pues se realizan preguntas sobre sus emociones, qué cosas prefieren y qué cosas no, comportamientos que tienen y pues utilizan actividades que tengan que ver con imágenes o sensaciones. Pues esto más que nada pues para ayudarlos a tener muy buenos perfiles seleccionados, más específicos, pues dependiendo de cada estudio. Bueno, continuamos con el proceso de muestra y de reclutamiento, que pues en alguna empresa, que es el cliente, define qué tipo de persona necesita para algún estudio. Por ejemplo, necesitan su información como la edad, géneros, nivel socioeconómico, hábitos de consumo. Después, buscan a esas personas utilizando alguna base de datos, redes sociales o contactos. Después de ver que encuentran a sus candidatos, pues verifican que cumplan con estas características especiales y pues finalmente pueden pasar a realizar alguna investigación o una sesión pues para obtener más información. Y el proceso termina cuando ya las respuestas empiezan a ser muy repetitivas y y ya no aparecen como que nuevas ideas importantes. Bueno, aquí tengo un caso de Smirnoff Tamarindo y pues aquí nos platica Benjamín que en esta investigación el objetivo era entender cómo podían conectar más con sus consumidores. Ya no era esta parte de saber si les gustaba o no el producto, sino era entender qué transmitía esta marca, qué emociones tenía, qué pensamientos o qué experiencia podía llegarles a experimentar. Así que pues en este caso los investigadores analizaron cómo reaccionaban las personas a la marca, al sabor, a los colores que tenían y llegaban a representar y la sensación que tenían con el producto. Esto pues hace que la empresa pudiera identificar qué era lo atractivo de su producto para los consumidores y saber qué podían hacer diferente. Así que a este tipo de estudio, la marca, pudieron encontrar ideas para innovar y
pues hacer una mejora en cuestión de emociones para sus consumidores, o sea, cómo podían conectar y cómo ser el agrado de la gente. Evaluar ese proyecto que se desarrolló, ¿no? Entonces, haz de Ok. cuenta, yo entro, te voy a poner un ejemplo en el que participé, por ejemplo. Ubican el Smirnoff Tamarindo. Sí, yo Bueno, sí. bueno, seguro solo lo conocen por ahí. Sí, obvio. No sé, sí, nunca lo hemos tomado, pero No sé de qué sepa, el, la verdad. Hemos el visto, hemos tema, visto. el tema es cuando iba a salir este producto, y digo, ya puedo hablar de esto porque ya pasaron muchos años, el vodka tenía la necesidad de competir con el tequila. Entonces, hicimos muchas fases cualitativas para entender cuáles eran como las similitudes y las diferencias entre el tequila y el vodka. Y las diferencias eran todas. Desde el momento de consumo, para qué lo consumo, las emociones asociadas al tequila y asociadas al vodka, ¿no? Uno más mexicano tradicional para llorar entre amigos, orgullo, y el otro más frío, más de baile, más de chicas, más de jugos, etcétera. Entonces lo que necesitábamos hacer era que el vodka pareciera tequila. Y entonces nos metimos a temas de sensaciones. ¿Cómo se siente el tequila? Es caliente, es rasposo, es picante en la garganta, te da calor, bla, bla, bla. Entonces, al vodka había que transformarlo en tequila en sensaciones, que fuera caliente, picoso, ardiente, que se volviera un shot. Para, Entonces, así fue como se desarrolló para que tú pudieras robarle espacios al tequila, espacios de consumo, consumidores, momentos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí empezamos de cero, entendiendo cómo podrían juntarse uno con otro. Pero a veces ya me llega este, el nuevo sabor de agua de Bonafont Levité. Y entonces ya nada más ¿sabes? Como, ¿qué les parece este sabor? Y haces una prueba organoléptica, ¿no? De acidez contra dulzor, contra espesor, contra color, pero ya el producto está desarrollado. ok, ok. Wow, sí se ve un chorro de diferencia porque, o sea, en el del Smirnoff, pues sí ya empiezas a jugar con las cualidades que tienes. Porque pues como va iniciando, pues ya ves como que un poquito, juegas un poco con ello y en cambio en el otro es como que pues ya tienes conocimiento, a lo mejor ya está más planteado, ¿no? Ajá, exacto, exacto. Ya en uno estás partiendo de cero, ¿no? Como literalmente rompiendo piedra, y en el Sí. otro hay un camino andado y en el que hay otro tipo de variables que medir. Ok, bueno, muchas gracias, en verdad. Sí, con gusto, chicas. Un par de técnicas de inteligencia artificial que son usadas como un aliado clave para la curaduría de datos y el desk research, ya que ésta se utiliza para buscar, filtrar y comparar información de mercados locales e internacionales en cuestión de segundos, es decir, de manera casi que instantánea. En cuanto a estructura de storytelling, se utilizan para organizar los hallazgos y mejorar la narrativa de los reportes, adaptándolos a lo que el cliente espera recibir. Sin embargo, la práctica real nos muestra que la tecnología tiene una limitación humana, ya que a final de cuentas la inteligencia artificial es solamente un apoyo que nos ayuda o que nos facilita ciertos procesos. Sin embargo, esta no sustituye a las personas, sino que pues obviamente como la inteligencia artificial es un software, esa no detecta los matices como el lenguaje corporal o las incongruencias emocionales de un entrevistado. Esto quiere decir que si, por ejemplo, una persona le hacen una entrevista o le preguntan algo y él hace algún tipo de ademán o alguna expresión facial, obviamente pues el software no lo va a detectar, no lo va a marcar, no lo va a escribir, no lo va a poner. Eso lo va a saltar, pero este tipo de errores, digámoslo de esa manera, pues sí afecta bastante la investigación, ya que son elementos clave que pueden cambiar totalmente lo que se dijo o darle otro significado a lo que expresó el consumidor. En cuanto a los softwares y el procesamiento, pues tenemos, o bueno, existen varios softwares como En Vivo o Atlas TI,
Sin embargo, se nos comentó en la entrevista que muchas veces como los investigadores independientes o los freelancers, muchas veces optan por el análisis manual en la plataforma de Excel. Y esto tiene dos razones. Una de ellas es que muchas veces los costos de las licencias son muy altos y pues obviamente no es costeable para una sola persona o para agencias que son muy, muy pequeñas y que no tienen ahorita como ese efectivo para poder gastarlo en algún tipo de licencia que les ayude a lo mejor a hacer un poco más ágil el trabajo. Y el segundo es porque muchas veces el trabajo manual permite destacar ciertas cositas que obviamente un software no va a destacar. Son elementos clave que pues obviamente una transcripción automática pues va a pasar por alto, pero que al final del día pues sí suman a una investigación. En cuanto a técnicas proyectivas modernas, pues están las que son para descubrir lo que la gente no puede verbalizar o a lo mejor no quiere por miedo a lo mejor de que le puedan decir algo, que lo vayan a juzgar, cositas por el estilo. Y es ahí donde se utiliza la asociación de imágenes y sensaciones, que pues se utilizan los estímulos visuales y físicos pues para poder definir conceptos de innovación. Y pues los arquetipos, que son aplicar dinámicas para poder identificar perfiles conductuales que se basan en creencias o en estilos de vida específicos. Y pues también tenemos que hoy en día pues la metodología se ha traspasado, por así decirlo, hacia el Digital Research y a la etnografía móvil, que esto se utiliza más que nada para poder reducir costos de logística o traslados. Y este tipo de, no sé, entrevistas se hacen, en lugar de hacerlo en un lugar físico, se hace por medio de algún tipo de llamada, bueno, de videollamada o cosas por el estilo para reducir esos gastos, o bueno, esos costos que se tienen. Sin embargo, el señor Lainez sí nos recalcó que él prefiere y que es mucho más valioso lo presencial que lo digital, ya que de esa manera, pues, eliminas esos distractores que puede tener la persona a su alrededor, así como tener una conexión más genuina y cercana con la persona, a diferencia de si estás aún viéndose a través de una pantalla que pues no es el mismo tipo de conexión. Y pues todo esto se relaciona con que pues obviamente lo digital o lo tecnológico no reemplaza a lo humano, y más si se habla de un ámbito político, que fue algo que nos mencionó el señor Benjamín Lainez, que en sus inicios él trabajó en el ámbito político. Sin embargo, él decidió retirarse por la seguridad personal que pues implicaba ir a hacer investigación de campo a lo mejor en zonas de alto riesgo, además de sufrir un fuerte dilema ético. Me ha tocado hacer estudios en estados como Guerrero, por ejemplo. Ya. Guerrero, colindancia con Michoacán. Mm, Entonces, la seguridad, o sea, es muy complicada. No pudimos hacer las sesiones de grupo, o sea, tuvimos que hacer las sesiones de grupo en casa de alguien, y todo era como muy secreto al grado de que, y toda la gente tenía mucho miedo de hablar. ya. Ujú. O sea, hay un tema de seguridad. Ese es el primero. Entonces, ningún estudio vale, ¿sabes? Arriesgar tu integridad física o tu vida. Dos, ustedes saben cómo es el tema de la política y los partidos políticos y las personas. Entonces, ir a una comunidad, que puede ser una comunidad que es muy deprimida económicamente, con muchas problemáticas que necesitan ser resueltas, tú los escuchas, no te voy a mentir, muchas veces tienes que aguantarte la rabia, la tristeza, la impotencia, ¿no? Tu rol es escuchar. Ujú. Y luego tú transformas todo esto, ¿no? En insights, en necesidades, se los presentas a los candidatos, porque finalmente pues tienes que presentarlo en algún momento, ya sea, pero al alcalde, pero al gobernador, pero al quien tú gustes. Y para ellos todo esto es, sí, les vamos a decir esto y les vamos a decir esto, pero no lo van a cumplir. Sí. Entonces, como Ujú. ciudadano,
y como profesionista no quiero formar parte de ese círculo porque la primera vez que lo hice como con convicción de que a lo mejor lo que yo encontraba podía ayudar a hacer la diferencia. La realidad es que lo que hace mi diferencia, perdón, la diferencia no es mi trabajo, es el trabajo de ellos. Entonces, no quiero formar parte de esa rueda. Formo parte de otra rueda. Hay que ser honestos. Estamos haciendo que la gente compre más pan, tortillas, azúcar. ¿Me explico? Es parte del sistema. Pero bueno, ahí lo dejas también a una cuestión de libre albedrío. La gente elegirá si lo consume o no. En la política no es así y esas son como las dos razones principales por las que no trabajo en política. Es que pues obviamente a diferencia de una marca comercial, que una persona puede decidir si compra o no compra un producto, en el ámbito político, bueno, pues sí, los candidatos o los políticos trabajan pues directamente con las necesidades que tienen las personas y que muchas veces pues pues no que se burlen, sino que se utilizan eso para poder impulsar a lo mejor una campaña o cositas por el estilo, prometiendo que van a hacer o que van a cumplir con ciertas cosas, pero pues al final del día pues no hacen nada cuando terminan ganando, cosas así. Es por eso que pues es como un dilema ético o entras en un dilema te están pagando a final de cuentas por ir a cubrir algo, alguna necesidad o a personas que tienen cierta vulnerabilidad, solamente pues para poder financiar con ello a lo mejor una campaña política o para poder hacer estrategias que sean más acordes a una campaña política y así obtener más votos, pero pues al final ya se van a dejar de lado esas personas y pues la situación va a seguir igual, o sea, no van a cambiar nada. Es por eso que sí, como que es algo complejo si se va a entrar a ese ámbito y que pues por eso muchas veces las personas prefieren ir por algo más comercial, donde como tal no hay tanta necesidad o no te topas con personas tan vulnerables a comparación de la política, que sí toca muchísimo más esos temas. Sí, ya. Entonces usted diría que actualmente se siguen utilizando los métodos, por así decirlo, tradicionales. Ya no es. Yo pensaría que ahorita sería más un proceso ya más digital, pero me comenta que solamente se hace digital si. El proceso digital que se hace como más, o sea, que se hace como más digital son los cuantis. Porque ahora, antes, las entrevistas cuantitativas se levantaban literalmente o casa por casa o en puntos de afluencia, con tu tabla y tus hojas de papel literalmente, ¿no? Después cambiaron a las tablets, entonces, o handhelds, entonces tenías una handheld y ahí la gente iba contestando. Y ahora los cuestionarios son autoaplicables y son digitales. Ya. Entonces sí, como que haya un cambio. A los perfiles. Si no, se hace de manera tradicional a través de contactos. Sí, ya. Entonces usted diría que actualmente se siguen utilizando los métodos, por así decirlo, tradicionales. Ya no es. Yo pensaría que ahorita sería más un proceso ya más digital, pero me comenta que solamente es. Bueno, como nos platicó Benjamín en la entrevista, él al hacer los reclutamientos de participantes normalmente no se mete en ese tipo de situaciones o de actividades. Casi siempre es una agencia de reclutamientos o la misma agencia que le habla para poder hacer su trabajo como investigador cualitativo.
ya se contrata a lo que viene siendo una agencia encargada de hacer los reclutamientos y normalmente se hacen por contactos. ¿Qué quiere decir? Que casi siempre se le habla a otra persona para poder hacer ese tipo de sesiones. Pero como él ya lo mencionó, muchas veces esta gente ya es la misma y es la que busca hacer este tipo de focus group o de actividades en la que pueden obtener incentivos y normalmente se les hacen llamar sesioneros, que son los que ya se tienen como con un catálogo más definido para hacer este tipo de actividades. Después de esto, pues ya depende del proyecto, según Benjamín, si es una gente muy específica, como mencionó, de los carros chinos híbridos de color rojo, pues ya se estaría buscando de manera digital, ya sea por redes sociales o de alguna otra forma que tenga en línea, que sea en línea, y pues se realizaría la sesión para hacer las pruebas. Ya en dado caso de que sea algo más general, alguna persona más general, pues ya se estaría haciendo por método de contactos, como se mencionó al principio. Y pues para concluir este trabajo es importante destacar los principales hallazgos obtenidos a partir de la entrevista con Benjamin Lainez. Pues en primer lugar pudimos observar que la investigación cualitativa ha evolucionado significativamente, pues ya actualmente además de las bases metodológicas tradicionales se apoyan herramientas tecnológicas como lo es la IA, En Vivo y Atlas.ti, las cuales facilitan el análisis de grandes volúmenes de información y permiten obtener insights más precisos y estratégicos. Asimismo, pues la entrevista evidenció que la teoría y la práctica están estrechamente relacionadas, pues los conceptos aprendidos en clase como lo es el muestreo, las técnicas de recolección, el análisis de datos, se aplican de manera directa en proyectos reales. Sin embargo, su correcta implementación requiere experiencia, escritura profesional y capacidad de adaptación a las necesidades específicas de cada cliente. Pues otro aspecto fundamental es la ética del investigador. Durante todo el proceso del reclutamiento, hasta la presentación de resultados, es indispensable actuar con objetividad, respetar la confidencialidad de los participantes y garantizar que las conclusiones reflejen fielmente la realidad del consumidor. Y en conclusión, pues la investigación cualitativa sigue siendo una herramienta esencial para comprender las emociones, motivaciones y percepciones del consumidor. Gracias a ello, las empresas pueden diseñar estrategias de marketing más efectivas, innovar en sus productos y tomar decisiones mejor fundamentadas. Muchas gracias.